Orígenes, etimologías y gramática histórica del castellano con Javier Álvarez. El participio de presente español. Antes de hablar del participio de presente, recordemos aquello que en el colegio nos enseñaron, que las formas no personales o formas nominales o también verboides del verbo eran tres: infinitivo, amar, comer, dormir; gerundio, amando, comiendo, durmiendo; y participio, amado, comido, dormido. Después venían las consabidas tablas de conjugación con todos sus tiempos, algunos tan olvidados como el futuro de subjuntivo o el pretérito anterior. Pero nada más se suele decir del participio. Quizá a alguien le suene la etiqueta de participio pasado o participio de pasado, por lo que es lógico pensar que, si se especifica que el participio es de pasado, sea porque se contrapone a otro participio. Efectivamente, en español, aunque casi desaparecido, existe un participio de presente. ¿Qué es el participio de presente? El participio de presente español procede directamente del participio de presente latino y se caracteriza por el morfema nt. Como ya se ha dicho, este participio ha desaparecido casi por completo en español y solo quedan algunas palabras lexicalizadas como simples adjetivos que a menudo se sustantivan. Por ejemplo, alarmante, asistente, amante, cantante; algunos incluso se han convertido en preposiciones: durante, mediante, o en adverbios: bastante. La cuasi desaparición del participio de presente y la supervivencia de solo unas pocas formas están relacionadas con la productividad lingüística. Cuando la nueva gramática de la lengua española de la RAE dice que, empieza la cita, no existen en español actual participios de presente, pero eran abundantes en el español antiguo, acaba la cita. Creo que debemos entenderlo de forma sincrónica, en cuanto que no es una forma productiva en la actualidad. Por tanto, vemos que deberían existir dos participios: el de pasado, que es el que comúnmente se conoce simplemente como participio, y el de presente, que es el que en este artículo nos ocupa. El participio de presente se ha perdido en favor de otras formaciones, como el sufijo or o simplemente las perífrasis de tipo relativo el que o la que. Veamos algunos ejemplos. Tenemos los participios de pasado: amado, comido, dormido, etc. Luego tenemos los participios de presente: amante, comiente, durmiente, etc. Tenemos las palabras respectivas con el sufijo or: amador, comedor, dormidor, etc. Y también las perífrasis relativas: el que ama, el que come, el que duerme, etc. Entonces veamos las diferencias entre estas diversas formas de expresar agentividad. Como se ve en los ejemplos, es pura cuestión de costumbre y uso saber entre el participio de presente y el formado con or cuál es el más adecuado. Nadie diría la bella dormidora, sino la bella durmiente. En cambio, nadie diría que el panda es comiente de bambú, sino el panda es comedor de bambú. En otras ocasiones resulta bastante indiferente la elección de uno u otro, como en gobernante y gobernador. En otros casos solo hay pequeñas diferencias de matices, como entre cantante y cantor. Se puede ver que hay una diferencia muy grande entre ambos participios y, desde mi punto de vista, las etiquetas no deberían ser de pasado y de presente, sino pasivo y activo respectivamente. En efecto, el participio de pasado participa de la voz pasiva, mientras que el de presente lo hace de la voz activa. Veamos algunos ejemplos de la diferencia entre participio de pasado y participio de presente. En estos ejemplos podemos ver claramente la diferencia entre la diátesis activa del participio de presente y la pasiva del de pasado. Por ejemplo, entre amante y amado. Dejando a un lado comentarios e interpretaciones jocosas, se ve claramente que el amante es la parte activa de la relación, es decir, el que ama, el que produce el amor, y el amado, por su lado, es la parte pasiva de la relación, es decir, el que es amado, el que se deja amar. Esta última construcción, por cierto, se llama pasiva facilitativa. En resumen, el amante es el que ama y el amado el que simplemente recibe el amor que ha producido el amante. Diferencia entre gobernantes y gobernados. Claramente, el gobernante es el que ejerce el poder, el que manda sobre los demás, y los gobernados son los que reciben las órdenes del que manda. Diferencia entre comiente y comido. Aunque no sea muy ortodoxo el ejemplo, está claro que uno prefiere ser comiente de una hamburguesa antes que ser comido por una hamburguesa. Y terminamos con una comparación con el inglés. Si nos fijamos, es exactamente la misma diferencia que hay entre el participio de pasado y el participio de presente, que comparte terminación con el gerundio, en inglés. Volviendo a los ejemplos de clase, retomemos aquellas clases de inglés en las que el profesor nos explicaba la diferencia entre boring y bored. Es difícil de entender para los españoles, ya que ambas palabras se traducen en español por aburrido.
Es curioso que en español, en este caso concreto, no se marque la diferencia de voz mediante distintos morfemas, sino mediante la diferencia entre ser y estar. Entonces tenemos que en inglés boring significa ser aburrido, es decir, si alguien es aburrido es que es un plasta y causa aburrimiento a los demás, mientras que bored es estar aburrido, es decir, si alguien está aburrido es porque está en compañía de alguien que es aburrido. Puedes consultar este artículo y sus referencias bibliográficas en delcastellano.com/participio de presente, todo junto, sin espacios, sin guiones, sin nada. Si te ha gustado este artículo, puedes aprender mucho más con mis videocursos de lingüística y humanidades, en los que explico de viva voz este y otros temas relacionados: latín desde cero, fonética y fonología del español, lingüística general, sintaxis española, lingüística indoeuropea y mucho más. Entra desde delcastellano.com/podcast25 para tener un 25% de descuento en el primer mes de suscripción. Nos vemos dentro.